Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo realizar la sustitución de las pastillas de freno traseras de un Renault Logan con nuestras propias manos. A lo largo de este tutorial, explicaré cada paso en detalle, desde los materiales que necesitaremos hasta el proceso completo de instalación. Si alguna vez te has preguntado cómo hacerlo tú mismo, este video es perfecto para ti. Así que, quédense conmigo y empecemos. En este video se detalla la sustitución de las pastillas de freno traseras, la sustitución del rodamiento del buje trasero, así como la revisión de los frenos del Renault Logan. Puedes cambiar las pastillas de tambor tú mismo, aunque no es tan fácil como cambiar las pastillas de freno delanteras. ¿Cuándo cambiar y qué pastillas de freno poner en tu Logan? El manual de servicio del Renault Logan no especifica cuándo debes cambiar las pastillas de freno traseras de tambor. Según el mismo, debes revisar las pastillas cada 60.000 kilómetros o cada 4 años y sustituirlas cuando alcancen el límite de desgaste. Se sustituyen de 2 en 2, las 4. Las pastillas se sustituyen cuando están engrasadas y desconchadas, o cuando están muy rayadas o desconchadas. El número de la pastilla de freno trasero original Renault para tambores de 203 mm es 60 0155 1409. Modelos similares: Lucas TRWGS 8455, Boss 986, 487, 819, Renza 415200, Brembo S68525, Jurid 362427J y otros. Antes de comprar un kit vale la pena comprobar que las piezas se ajustan a su coche. El número de la pastilla de freno trasera original Renault para tambores de freno de 180 mm es 77 0120 5758. Modelos similares: Lucas TRWGS 8669, Testar 9105 3700, Renza 407400, Boss 986, 487, 556, Brembo S68524, etc. Cuando hay que sustituir las pastillas. Esta pieza se suele sustituir cuando se detecta que las pastillas de fricción están desgastadas y esto interfiere en el funcionamiento normal del vehículo. 6 milímetros es el grosor mínimo al que deben sustituirse las pastillas. Las mediciones no deben hacerse a ojo, sino con un calibrador. Lo más importante es medir junto con la base. En el eje trasero, deben sustituirse todas las pastillas, normalmente 4. No está permitido hacerlo solo parcialmente. De lo contrario, se pondrá en peligro la seguridad de la conducción. No existe información sobre el número de kilómetros que las pastillas de freno permanecen en buen estado y cumplen su función. Sin embargo, es posible identificar los principales factores que afectan al desgaste y a su coste final, el estilo de conducción. La calidad de las propias piezas. Las carreteras y su estado. ¿Cómo entender que hay que cambiar las pastillas? Cualquier coche, no solo el Renault Logan, puede mostrar que la pieza está dañada. El grosor crítico de las arandelas no es el único parámetro que importa. Hay otras señales que advierten de un problema: aparecen crujidos y chirridos cuando el vehículo frena bruscamente. Aparecen surcos, mellas y grietas en la superficie del tambor de freno. El forro de fricción se desprende de la base. En una pendiente de 20 a 25 grados, el freno de estacionamiento no permite mantener el coche en su sitio. ¿Qué herramientas se necesitan para la sustitución? El WD-40 universal también es útil para sustituir las pastillas de freno. Foto: Idolosol. Para sustituir las pastillas de freno, es necesario comprar un soporte estable para el coche. Pinza. Alicates. Destornillador. Destornillador de 30 milímetros. Destornillador de cerrajero de coches.
gasolina normal o un producto marcado WD-40 ayudará a limpiar el sistema de la suciedad excesiva. Para este fin, también debe tomar cepillos hechos de una base de metal, sin la cual la sustitución de Renault Logan pastillas traseras será problemático. Comprobación del estado de las pastillas de freno. El Renault Logan tiene frenos traseros de tambor. El manual de servicio no especifica un tiempo específico para su sustitución, pero es necesario comprobar su estado cada 10 a 15.000 kilómetros. Y si la comprobación muestra que las pastillas tienen un grosor de 6 milímetros o menos, incluida la base, deben sustituirse. Además, hay muchas otras razones por las que es necesario sustituir las pastillas de freno. El freno de estacionamiento no sujeta el vehículo en ángulo, puede ser necesario sustituir el cable del freno de estacionamiento. Desprendimiento de los forros de la base de las pastillas. Raspado y chirrido pronunciados de las pastillas al frenar. Grietas y astillas en la base del tambor de freno. Importante. Al sustituir las pastillas de freno en los tambores traseros, es necesario instalar los 4 forros de fricción, ya que la sustitución parcial es imposible. ¿Qué pastillas de freno recomiendan los conductores de Logan? La lista de Renault es larga. Sin embargo, con el tiempo, los entusiastas del Renault Logan han elaborado una lista de claros favoritos y de los que no lo son. Con esta clasificación, es fácil decidir qué elegir y elegir el mejor fabricante. Una de las referencias de pastillas de freno, a continuación se describen los tamaños que se utilizan en el Renault Logan, los propietarios. De Logan recomiendan, Mapco, Alemania, Fenox, Bielorrusia, pastillas de freno traseras de, BAC Ferodo, Reino Unido, Sanxin, Corea. Del Sur, Delphi, Francia. Bosch, Alemania, pastillas de freno Bosch. El conductor de Logan no recomienda esta solución, Marcon, Rusia, Finval, Suiza. A menudo, los fabricantes de productos que no cumplen los requisitos de calidad, los empaquetan en bonitos embalajes con inscripciones prometedoras, que a menudo no se corresponden con la realidad. Por lo tanto, vale la pena aprender de los errores ajenos y elegir solo lo que ya ha demostrado su eficacia. No equivocarse con la elección. Lo más seguro es acudir a la tienda con un cuaderno viejo. Tenga en cuenta que hay 3 tipos diferentes de pastillas de freno disponibles para Renault Logan, pastillas de 200 milímetros artículo 77, 0120, 3979. Montadas en la mayoría de los coches, pastillas de freno de 200 milímetros artículo 60, 0155, 1409, aptas para frenos Bosch, pastillas de freno. De 180 milímetros número de pieza 77, 0120, 5758, aptas para coches a partir de 2005, la mayoría de los conductores de Logan eligen Mapco, pastillas Mapco. Por lo tanto, es esencial conocer el número de pieza antes de comprar. ¿Dónde encontrar recomendaciones para elegir pastillas? Hay muchas marcas y modelos diferentes de coches en el mercado de recambios. El propio fabricante de automóviles francés no da recomendaciones claras y específicas. Lo mejor es fiarse de las opiniones vertidas en foros especializados. La compra será óptima si aprovechas la experiencia adquirida de otros conductores. Y esto de la mano de un fabricante de confianza. El criterio principal para la mayoría sigue siendo la óptima relación calidad-precio. ¿Cuánto costará sustituirlo en un taller especializado? Cada taller especializado fija su propio nivel de precios. El nivel de precios habitual es de 500 a 1.000 rublos por eje. Sin embargo, las cifras pueden variar ligeramente al alza o a la baja. Todo depende de la complejidad del trabajo requerido. En cuanto a las piezas en sí, tampoco costarán demasiado. El precio mínimo de las lavadoras de un fabricante desconocido parte de 500 rublos. Las versiones más caras pueden costar 2.000 rublos. Solo queda elegir lo que más le convenga en relación calidad-precio. Herramientas necesarias para la sustitución.
Para la sustitución independiente de las pastillas de freno traseras, necesitará las siguientes herramientas: pastillas nuevas Gato. Icunas, un juego de llaves y cabezas de tornillos WD-40, destornillador alicates, no WD-40. Es posible que necesite un producto para eliminar el óxido. Realice los trabajos de montaje primero en una rueda y después en la otra. Tenga en cuenta que las pastillas de freno suministradas para las ruedas izquierda y derecha son diferentes, así que asegúrese de no mezclar los componentes durante el montaje. Instrucciones detalladas. Puede leer más sobre la sustitución de las pastillas de freno delanteras aquí, y sobre la sustitución de los discos de freno delanteros aquí. En primer lugar, es necesario poner el coche en una superficie plana, fijar la palanca de cambios en primera y soltar el freno de mano al máximo. Antes de levantar el coche, recuerda poner calzos bajo las ruedas delanteras y aflojar todas las tuercas de las ruedas traseras. Con un destornillador, abra la tapa metálica de protección y retírela. A continuación, desatornille el cojinete del buje y la tuerca del tambor con una llave de 30 milímetros. Retire la tapa del buje trasero, desenrosque la tuerca con una llave de 30 milímetros. Golpee el tambor de freno con un martillo, o utilice un extractor. Levante un lado y afloje todas las tuercas para desmontar la rueda y el tambor de freno. Después del desmontaje, limpie el polvo y la suciedad del tambor de freno. A continuación, retire el ajustador de copa y su muelle, girado 45 grados. Unos alicates y un destornillador funcionarán bien para este procedimiento. A continuación, retire el soporte de la pastilla del orificio. Haga palanca con cuidado con un destornillador. A continuación, utilice los alicates para retirar el muelle que sujeta las pastillas. El muelle largo está en la parte superior. Retire el pasador. Retire el pasador. A continuación, retire el muelle inferior, el que mantiene unidas las pastillas. Por último, desconecte el cable de estacionamiento. Tire. A continuación, retire las pastillas de freno viejas. Retire con cuidado las pastillas de freno. Retire la placa de ajuste de holgura, situada junto al muelle de acoplamiento. Desmonte la placa. Inspección del sistema de frenos de las ruedas. Compruebe que no haya fugas ni pérdidas en el tambor de freno ni en el cilindro de freno. Compruebe también si hay grietas, rozaduras, abrasiones o roturas en los conductos de los frenos. Si se encuentra alguno de estos elementos, también hay que sustituirlos. Para la inspección externa de los cilindros de freno, basta con retirar el borde del guardapolvo de la carcasa. La presencia de líquido de frenos en su superficie indica que la unidad está defectuosa, tiene fugas, y debe ser sustituida. Necesitará un ayudante para desmontar y bombear los frenos. Preste atención al estado del tambor de freno. El diámetro interior máximo admisible no debe superar los 204,3 milímetros, o debe estar muy desgastado y arrugado. En este caso, debe sustituirse el propio tambor de freno. Una vez comprobado todo el sistema de frenado, deben montarse pastillas nuevas en la rueda correspondiente. Todas las fijaciones son proporcionales al desmontaje y no requieren ninguna habilidad o experiencia adicional. ¡Hurra! Por fin están instaladas las nuevas pastillas. Volver a montar todo para la segunda rueda. Hay que hacer exactamente el mismo procedimiento. Ajuste del freno de mano y comprobación del funcionamiento del sistema tras instalar las pastillas y retirar el vehículo del gato. Compruebe si el sistema funciona, es decir, si la holgura entre las pastillas y el tambor de freno está ajustada. Para ello, pise varias veces el pedal de freno, accione el mecanismo automático de calibrado de los frenos y oiga un clic. Después de un ligero esfuerzo, se detendrán. Esto significa que el ajuste se ha completado. A continuación, compruebe el funcionamiento y el estado del freno de estacionamiento y ajústelo si es necesario. Como recordatorio,
el recorrido completo del freno de mano no debe superar los 6 a 8 clics. Cuando el cable está tenso, las ruedas traseras no pueden moverse libremente, una vez bajadas deben girar libremente y sin ruido. Peculiaridades en el funcionamiento. Las pastillas nuevas deben rodarse durante los primeros 100 kilómetros y deben excluirse por completo las frenadas bruscas. Tenga en cuenta que, al principio, las prestaciones de frenado se verán ligeramente reducidas y las distancias de frenado serán mayores. Consejo: acelere a 60 a 70 km por hora 3 o 4 veces y frene suavemente. Esto permitirá que las pastillas de freno rocen suavemente contra los tambores de freno. En conclusión, se puede decir que el procedimiento de sustitución de las pastillas de freno traseras en un Renault Logan es imprescindible para cualquier conductor al que le guste realizar el mantenimiento del coche por sí mismo. Renault Megane 2008. Para realizar la operación de reparación necesitará las siguientes herramientas: destornillador normal de fontanero, llave de 30 alicates. Destornillador, un soporte resistente para fijar el inmovilizador del Renault Logan, pinza de freno, para limpiar la junta con sus propias manos, vale la pena utilizar WD-40. Para una manipulación eficaz, utilice adicionalmente un cepillo metálico. También puede familiarizarse con las instrucciones de video. ¿Dónde encontrar recomendaciones sobre la correcta selección de juegos de pastillas? El mercado está saturado con un gran número de variantes de lavadoras. Renault no especifica aquí qué pieza debe comprar. Lo mejor es buscar el consejo de aquellos que ya han sustituido las pastillas de freno. Se cree que la mejor compra se basa en la experiencia de otros conductores. No hay que olvidar la relación calidad-precio. ¿Qué presupuesto costará sustituirlas en una estación de servicio? En conclusión, consejos útiles. Los intervalos de sustitución específicos y sus recomendaciones no se pueden encontrar ni siquiera en la literatura oficial del Renault Logan. Las siguientes razones o factores deben ser considerados: la superficie del tambor es propenso a dobleces, grietas y otros defectos en el área de trabajo. El Renault Logan emite sonidos extraños o vibraciones al frenar. El forro se ha despegado, lo que puede indicarse por un sonido de chirrido al accionar los frenos. El coche no puede mantener el freno de mano en una pendiente. Actualmente existen muchas empresas autorizadas para fabricar pastillas de freno. Se aconseja a los conductores del Renault Logan que tengan en cuenta las ofertas de marcas como Delphi y Bosch. Ferodo, Fenox, Mapco. Muy a menudo en la red minorista se ofrece un producto en un vistoso envase, pero sus cualidades reales de consumo distan mucho de las indicadas en el envase. No se arriesgue favoreciendo este tipo de productos. Es mejor ceñirse a las opciones de eficacia probada, ya que el precio de las almohadillas es bastante asequible. Cuando sustituya las pastillas de freno del Renault Logan, proceda secuencialmente en cada lado de la rueda. Tenga en cuenta que las pastillas de los lados derecho e izquierdo de un mismo eje son diferentes, por lo que proceda con tiempo y sustitúyalas con cuidado. El ajuste correcto de las pastillas influye positivamente en la seguridad de conducción. Evite el montaje incorrecto de estos componentes para no poner en peligro la salud y la vida del conductor del Renault Logan y de otros usuarios de la vía pública. En conclusión, hemos aprendido paso a paso cómo realizar la sustitución de las pastillas de freno traseras del Renault Logan de manera sencilla y efectiva. Siguiendo estos detalles, no solo ahorramos en costos de taller, sino que también adquirimos habilidades valiosas para el mantenimiento de nuestro vehículo. Recuerda siempre trabajar con precaución y asegurarte de que todas las piezas estén correctamente instaladas. Esperamos que este video te haya sido útil y te animamos a que compartas tus experiencias en los comentarios. Hasta la próxima.